Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Fuego Amigo, el podcast en el que cada episodio, junto con una invitada especial, cuestionamos, analizamos y compartimos las causas que nos interesan sin importar si nos caemos bien, mal o más o menos. El episodio de hoy es presentado por los datos que tiene el presidente en sus mañaneras. Yo soy Lucía Riojas, esto es Fuego Amigo. Defendemos las mismas ideas, pero no estamos de acuerdo del todo. Compartimos causas, pero en el fondo tenemos diferencias. Porque no estar de acuerdo en temas políticos no nos hace enemigos. Aquí nada es personal. Todo es Fuego Amigo. Con Lucía Riojas. Hoy tendremos acá dos invitadas muy especiales, que les voy a pedir a cada una que se presenten en un momento, pero antes les voy a platicar un poco de qué vamos a hablar en este episodio. Pues hemos escuchado muchas veces y en días recientes o meses recientes, creo que con mucho mayor énfasis, hablar sobre datos y transparencia y datos abiertos, información, evidencia y bla, todo eso. Pues nos trajimos a dos expertas en el tema para que nos expliquen bien porque creemos que somos todavía un poco sonsos y sonsas al respecto. Pues preséntense, por favor. Moni, ¿cómo estás? Mónica Meltis, ¿cómo estás? ¿Qué pronombres usas? ¿Dónde estás? ¿Dónde chambeas? ¿En calidad de qué te presentas en este podcast y a nombre de quién hablarás? Hola. Cuéntanos. Pues yo soy Mónica Meltis, soy feminista y pues estoy muy contenta de estar aquí porque además son dos personas, comparto la mesa con dos personas que pues quiero mucho y admiro y que con quienes he platicado mucho de esto. Yo dirijo una organización que se llama Data Cívica, que es una organización de la sociedad civil. Y como dice su nombre, pues trabajamos desde los datos y desde la evidencia, específicamente para temas que nos importan como temas relacionados a derechos humanos, temas relacionados a violencia. Y bueno, uso el pronombre ella. Súper. Muchas gracias, Moni. Bienvenida. Muchas gracias por estar acá. A mí también me da mucha emoción que estés compartiendo este tercer episodio de Fuego Amigo. Es muy emocionante. Y Carolina, ¿te presentas? ¿Qué pronombres usas? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Etcétera. Ok, soy Carolina Torreblanca, uso los pronombres de ella. Soy politóloga de profesión. Mi vocación es ser tu novia. ¿Y tu pasión? Mi pasión es ser tu novia. Mi profesión es ser politóloga y mi vocación es ser tu novia también. Wow. No, pues yo ahorita estoy estudiando el doctorado en ciencia política en la Universidad de Nueva York y antes de eso trabajaba en Data Cívica, justamente en el área de datos y contenidos, y ahorita soy orgullosa miembro del Consejo de Data Cívica. Felicidades. Pero aquí hablo en nombre de mí, para que no me regañe Mónica luego. Sí. A título personal. A título personal, ¿cómo no? Perfecto. Así se puede llamar el próximo podcast. Ándale, échale ganas. Pues muchas gracias por estar acá, las dos. Y pues ya a mí me gustaría que empezáramos un poco por lo básico, casi que datos 101. Un poquito como quieran, quien quiera tomar la palabra, y ahorita nos vamos turnando. Que nos platiquen desde donde ustedes lo ven y cómo ustedes trabajan, qué son los datos, qué quiere decir datos, cuando todo el mundo dice datos, ¿no? Y después de ahí, si nos pueden platicar un poquito su diagnóstico, ya sea desde Data Cívica o personal, de la crisis de derechos humanos o las distintas crisis de derechos humanos por las que está atravesando nuestro país y que pues justamente desde su chamba, cómo están abordando todo esto. Si quieres empezar, Moni, y luego le seguimos con Caro. Bueno, pues los datos son una forma de conocimiento, ¿no? Una forma de aproximarnos a diferentes fenómenos. Yo lo pienso como pues pequeñas unidades de información, pequeñas unidades que nos van generando información a través de las cuales podemos generar conocimiento que pues justamente nos sirva para identificar patrones, identificar diferentes formas de abordar problemas, específicamente
nosotras trabajamos con el tema de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, pensando en el caso de feminicidios, pensando en el caso de violencia hacia mujeres, los datos son aquello que nos permiten una forma, digamos, que utilizamos para aproximarnos a estos problemas y para entender mucho mejor, más allá del caso por caso, cómo son los patrones de forma agregada, ¿no? Y esto nos permite, pues, entender, entender y ponerle cara, digamos, a esas historias, historias de acoso, historias, en fin, de feminicidios, entender más allá del individuo cómo se comporta este fenómeno y cómo podemos también pensar en aproximarnos al fenómeno, ¿no? Y bueno, nosotras trabajamos también, digo nosotras también como englobando a Caro, pero lo que nosotras intentamos hacer es utilizar la estadística y utilizar los datos, entendiendo que los datos son una cosa que, dado que generamos los humanos, las humanas, contiene muchísimos sesgos, ¿no? Entonces, un primer paso es acercarnos a los datos y un segundo es entender cómo se generaron estos datos, cuáles son los sesgos que vienen a partir de la generación de los datos y cómo también desde la ciencia y específicamente desde la estadística podemos aproximarnos a, habiendo entendido estos sesgos, cómo podemos eliminarlos o cómo podemos al menos reconocerlos para entender mucho mejor cómo se comportan los fenómenos, ¿no? Súper. Muchas gracias, Moni. Caro, ¿cuál es tu diagnóstico del desastre que existe en el país? Pues justo como partiendo de la misma premisa que Moni, que es cómo podemos tener evidencia sistemática y no solo sistemática, sino como entendible en el sentido de que entendamos su origen y los sesgos y por ende cómo usarla bien. Yo creo que, o sea, los datos que tenemos pues son muy claros en que tenemos, o sea, yo veo al menos, y ahorita me corregirás, Moni, yo veo al menos como 5 frentes que componen la crisis de derechos humanos en México ahorita, que es catastrófica. En primer lugar, la desaparición. Entonces, para empezar, aquí es un tema particular porque pues hace casi 2 años que no tenemos datos actualizados de las cifras de personas desaparecidas en México, a pesar de que se aprobó una ley que obliga a que exista este registro, ¿no? Pero pues la última estadística oficial es que hay más de 60,000 personas desaparecidas. Y hace 2 años que no sabemos bien qué onda entonces. Aquí no sabemos bien. ¿Y cuál es la institución encargada? ¿Quién nos tendría que estar diciendo bien qué onda? Pues esta es una pregunta como difícil de contestar por un lado y por otro lado es como muy, muy, muy evidente porque la ley indica que es la Comisión Nacional de Búsqueda. Pero por otro lado, la Comisión Nacional de Búsqueda no tiene como la infraestructura para recopilar estos datos y también son datos que todos tienen que pasar por la Fiscalía. Entonces, yo diría, no sé qué piensas tú aquí, Moni, pero yo diría que por un lado es, o sea, como la que está legalmente obligada es la Comisión Nacional de Búsqueda, pero la institución que tendría como que facilitar todo el proceso y que dispone como de los recursos materiales para hacerlo y la infraestructura y que de hecho está capturando estos datos es la Fiscalía. Vale, ok, entonces es una primer crisis dentro de tu diagnóstico. Sí, la desaparición. Sí, y parte del problema, o sea, es como un problema gigante y encima pues no tenemos datos confiables ahí ahorita. Luego la siguiente como crisis que yo veo es homicidios. Y homicidios en general, ya sabemos como a partir de la guerra contra el narco ha habido más de 250,000 de personas asesinadas en el país. Y esto por supuesto que es transversal a mujeres, ¿no? Que parte de la chamba de Data Cívica ha sido como poner el foco en cómo esta guerra también ha afectado los homicidios de mujeres y cada vez se vuelven más similares a los homicidios de hombres en tanto que ocurren en la calle, ocurren con arma de fuego y todo esto, ¿no? Entonces, no son problemáticas diferentes los feminicidios y los homicidios, sino que al revés, están como embarradas en lo mismo, que es la gran crisis de derechos humanos relacionada con la guerra contra el narco y los homicidios en el país. De ahí sí tenemos buenos datos. Buenos datos en el sentido en que son confiables y entendemos bien sus sesgos, no buenos datos en el sentido en el que no son oportunos. El SINAIS
que es la fuente oficial o sea, tú haces un certificado de defunción, ese certificado de defunción va a aparecer en una base 1 año y medio después. Y eso es parte del problema que hemos visto, por ejemplo, ahorita con el COVID, ¿no? El problema de los registros administrativos para ser confiables y oportunos sobre todo. Ok, vale. Ok, ya, sigo con mi discurso. Pues tú Adelante. dijiste que tenía 5, si bien sé contar, llevas 2, entonces... Sí, llevo 2. Igual y dije 5 y ni siquiera los tenía bien enlistados en mi mente. Entonces, pues ahora le echas ahorita ganas y cumples. me busco 5. Dime. Ay, yo Moni, le agregaría en un tercer lugar como el tema de tortura, que está también muy vinculado, o de alguna forma vinculado con el tema también de la Guardia Nacional y de la crisis relacionada al sistema de seguridad que se está planteando en el país, ¿no? ok. En ese sentido, yo diría que también, o sea, complementando lo que está diciendo Caro, diría que también hay un déficit enorme en los datos que tenemos, no solamente, digamos, porque el propio ejercicio de tortura, al igual que el ejercicio de desaparición, y digo ejercicio, la violación más bien, de desaparición y de tortura, son violaciones que por su propia naturaleza se esconden, digamos, ¿no? Entonces, de por sí ya hay una dificultad en recabar esos datos, pero encima de eso se le suma una falta de transparencia relacionada no solamente con el ejercicio de como operativo de la seguridad pública en el país, que está relacionado directamente con la Guardia Militar, con la Guardia Nacional, No, está bien la Guardia Militar, sí se puede llamar así. pues sí, y también relacionada pues con una falta de estructura, de infraestructura, por ejemplo, ahí yo diría, ¿no? El registro de detenciones, ¿no? Ok. Hay mucha evidencia que indica en organizaciones, por ejemplo, como la Comisión, la COMI, que es la Comisión Nacional de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el PRO también ha hecho trabajos relacionados a esto, indican que justamente cuando se hace un levantamiento, o sea, una detención arbitraria, ya sea por militares o por policía federal o municipal, siempre el tramo de la detención, en el que sucede la detención hasta que se llega a un juzgado o a una instancia, digamos, a una autoridad para que sea juzgado, esa persona es donde se cometen más actos de tortura. Entre la detención y la presentación a la autoridad, ¿no? Exacto. Y ahí tenemos un déficit enorme en el registro de detención. El registro de detención ha tenido algunos avances, pero sigue siendo poco transparente. Al igual que sigue siendo poco transparente la forma en la que se gasta el dinero la Guardia Nacional, específicamente en temas de labores de seguridad pública, ¿no? O sea, si tú metes solicitudes, haciendo ejercicios de solicitudes de información específicamente a Sedena, por ejemplo, pues hay mucha opacidad en el gasto de ese dinero, y también hay mucha opacidad en cuáles son los recursos que se les están dando, ¿no? Sí. Y eso también se vincula con lo que platicabas tú al principio, Lu, de datos abiertos, que también podemos llegar a eso, ¿no? Sí, seguro. Esa sería como la tercera que yo pondría sobre la mesa. No sé si tú, Caro, ya tienes... A ver, ya te ayudaron con una. Sí, no, completamente. Y para mí, la tercera que dijo Moni me recordó a mi cuarta, que es lo que pasa después del arresto y antes de la presentación, después de la presentación al MP, después del arresto, ¿no? Entonces, como dijo Moni, con la EMPOL podemos saber a cuántas personas le pegaron, electrocutaron, violaron, qué autoridad que arrestó en camino al MP. ¿Qué es y EMPOL? Después, a la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad, okay. Que se supone que se va a publicar la nueva ola este año, a ver qué dice. Pero para mí, la cuarta como gran violación a los derechos humanos en México es la prisión preventiva oficiosa. Entonces, pues hay en 2016 había 211,000 personas privadas de la libertad. Un altísimo porcentaje de ellas llevaron su proceso en la cárcel. Estamos hablando de condiciones, pues de por sí, pues como muy precarias en la cárcel para las personas ya condenadas. Imagínense ustedes, para las personas que están llevando su proceso en la cárcel,
y al final pues acaban siendo liberadas, ¿no? Pues se les encuentra inocentes o lo que sea. Entonces, para mí esto es un síntoma de que el sistema judicial en México no sirve, entonces no confían en los MPs para investigar, no confían en la policía para investigar, no confían en las fiscalías para armar un caso. Entonces, ¿qué hacen? Se saltan todo esto, te acusan de un delito y te meten a la cárcel una vez, porque sé que si no hago eso nunca te voy a poder castigar, nunca te voy a poder agarrar. Y esto es una cosa que pues ya está incluso constitucionalizado, ¿no? Pero en realidad siempre ha sido el modo de operar de la justicia en México. La prisión preventiva oficiosa siempre ha sido la regla, no la excepción. Y la Bien, última la que iba a cuarta y la decir, última. Ajá. bueno, y como dice Moni, pues cero datos, ¿vale? De eso. Bueno, poquitos datos, ¿no? Le ampollo un par de cosas, pero datos así muy difíciles Ya, de... ahorita volvemos allá a los Ajá, ok. específicos. El despojo del territorio, también hemos visto como a muchos defensores del territorio asesinados. Y lo último, pues, que es como el tema contemporáneo, el acceso a la salud. En especial yo lo pienso por el acceso a las mujeres como a abortar, pero en Ajá. general, Bien, bien. el derecho a la salud en general. Ok, ¿No? súper. No sé si seguro se me olvidó así una... Pues dijiste 6 cosas que creo que pues ponen ya bastantes cosas sobre la mesa y que además involucran muchos otros fenómenos y problemas cada una y uno, ¿no? bueno, la política migratoria en la frontera sur. Ándale, exactamente. Sí. Y norte también. Pero sí, Sí. en la sur se está poniendo bastante mal. Ok, pues muchas gracias por compartirnos su diagnóstico. Hasta aquí el programa. No, no es cierto. El Estado lleva a cabo política pública para resolver problemas, en tanto que se destinan recursos para esto. Se diseñan planes, proyectos y programas para alcanzar objetivos específicos. La única forma de hacerlo es con la ayuda de datos, y estos sirven para planear y delimitar las políticas públicas y establecer objetivos, así como evaluar su éxito o fracaso. En un país con un historial de corrupción tan marcado como es México, exigir datos abiertos es un ejercicio de empoderamiento ciudadano. Conocer con qué elementos decidió la autoridad el gasto público, la obtención de recursos, las modificaciones de ley o mecanismos de reparación, entre otros, solo es posible conociendo los datos en los que se sustentan, y al hacerlo es posible señalar si la política pública está bien diseñada o no. Se puede vigilar de manera más eficiente al poder. La hipótesis dice que al tener una vigilancia más eficaz, el Estado funcionará de mejor manera, porque se puede castigar a los funcionarios que cometen una falta o premiar a quien lo hace bien. Y en el campo de los derechos humanos, simplemente los delitos podrían ser castigados de manera expedita. Estás escuchando Fuego Amigo con Lucía Riojas. Pues la verdad es que sí es súper interesante y yo quiero que lleguemos ya que estaban poniendo esto sobre la mesa, hay puntos muy importantes que me parece que es importante rescatar para esta conversación. Por ejemplo, hablaban de la rendición de cuentas y transparencia de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué nos debería de importar eso? ¿Qué podríamos hacer si tuviéramos esa información, ¿no? ¿Qué posibilidades nos abriría el tener acceso justamente a esos datos? ¿Qué tipo de evidencia para tomar qué decisiones podría ofrecernos un poco? Ajá. Quien quiera tomar la palabra. Pues yo diría que, o sea, quizás un poco como dando un paso anterior, diría como cuál es la importancia de tener datos, ¿no? Y cuál es la importancia de tener la posibilidad de acceder de forma fácil a estos datos. Pues hemos hablado un montón sobre rendición de cuentas, ¿no? Y el propio concepto de rendición de cuentas tiene que ver con un concepto de representación y democracia, ¿no? Está vinculado con el hecho de que estamos dando un voto a un grupo de personas y necesitamos a cambio, además de un montón de cosas que se prometen, que pocas veces se cumplen, pero necesitamos a cambio poder tener la posibilidad de evaluar si esas cosas que nos prometieron se están cumpliendo, ¿no? Y esas cosas que se prometieron, me refiero a desde recursos implementados hasta resultados,
hasta cuáles son los programas que están generando desde el gobierno, cuáles son las estrategias, ¿no? O sea, una serie de cosas que no solamente tiene que ver con datos puntuales como nos imaginamos como números, sino una serie, un conjunto de información que nos permite entender desde la evidencia, observar, digamos, de alguna forma, dado que no podemos observar el universo entero, cuáles son estas acciones que están generando aquellas personas por las que votamos. Ahora, no podemos hacer esto si no se nos provee esa información. Y en eso hay un vínculo entre datos abiertos, transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Necesitamos datos abiertos, que datos abiertos es un concepto que abarca también como un tema que tiene que ver con accesibilidad y con la forma en la que puedes utilizar esos datos, ¿no? O sea, a mí no me sirve de nada que suban una base de datos en una plataforma, en una página súper escondida del gobierno local, ¿no? Que nadie pueda acceder, más que busques después de mucho trabajo, y que la suban en un PDF, ¿no? Porque entonces, pues se vuelve muy complicado utilizar esa información para analizar ciertas cosas, ¿no? Si pudiéramos tener información oportuna, veraz, accesible, en formato de datos abiertos, bueno, pues hay un mundo enorme de posibilidades, ¿no? Y ese mundo enorme de posibilidades tiene todo que ver con nuestra posibilidad desde la ciudadanía, o sea, de un ejercicio de ciudadanía, de evaluar a nuestros gobernantes y evaluar qué se está haciendo con nuestro voto, ¿no? O sea, es un ejercicio tal cual de democracia y de representación en la cual estamos dando un voto de confianza, pero necesitamos a cambio ver los resultados, ¿no? Sin datos abiertos, sin datos en general, eso no se puede hacer. A ver, y una duda, ya que tocas el tema de representación que me parece increíble, justamente, a ver, tomando esa idea como base, ¿qué pasa cuando un señor desde el Palacio Nacional sale todos los días y nos dice cosas como frente a la presentación de información, ¿no? De datos, de evidencia, incluso de trabajos periodísticos fundamentados, bien armados, con buena metodología, yo tengo otros datos? ¿Qué pasa con eso, no? Tenemos información y llegamos al punto ya del ejercicio de nuestros derechos, de evaluar justo a nuestros gobernantes y representantes, y nos topamos con esta pared de yo tengo otros datos. A ver, desde ahí, ¿cuál podría ser como su postura, su crítica? Carolina. Es que a mí me da mucha risa, para no llorar, como la idea de yo tengo otros datos, porque, Okay. pues número uno, los datos que yo tengo son datos oficiales. Entonces, o sea, no es como que yo los hice, ¿no? Los bajé de la página oficial. Entonces, pues yo esperaría que si yo tengo unos datos que tú me diste, tú tuvieras los mismos datos que yo tengo, no sé. Y otra cosa que ya me enloquece un poco es que, o sea, los datos no son opiniones. Los datos acompañados de una metodología rigurosa y con un sistema de análisis bien implementado y como todo un marco conceptual, pues, esperaríamos algo muy cercano a ciencia. Entonces, no es que sea tu opinión que haya más llamadas al 911 después de los feminicidios y del encierro. Del encierro. O sea, es como un hecho que no es debatible, ¿no? Es debatible los sesgos que contiene ese dato, es debatible cómo lo capturaron, es debatible la metodología para la interpretación, o sea, pero el dato puro, pues no es una cosa de opiniones. Entonces, a mí lo que, bueno, pues ya, es no, que, sigue. En realidad lo que a mí me pasa es que para mí es como el símbolo perfecto, yo tengo otros datos, como de un desprecio generalizado a la técnica, ¿no? Como si el análisis de los datos fuera cualquier cosa que un vendehumo se inventó y que no sé, está cargado de ideología neoliberal o lo que sea, como un desprecio absoluto a la técnica, que por un lado entiendo, porque en México la técnica se ha usado por muchos años, incluso décadas, pues para implementar políticas de despojo, políticas que empobrecieron a buena parte de la población, que fomentaron la desigualdad. No entiendo por qué
podemos sospechar de la técnica, pero en realidad no era la técnica per se, era la ideología disfrazada de técnica, ¿no? Y lo que a mí me pasa cuando dicen yo tengo otros datos es que pues me da mucha tristeza porque en realidad eh, ya sea la ideología neoliberal disfrazada de técnica o el estatismo disfrazado de no ideología, en lo que resulta es en lo mismo, que es en la toma de decisiones no basadas en la evidencia y en la dilapidación de los recursos. Y a eso es a lo que, o sea, eso es lo que, el resultado final de yo tengo otros datos es no me interesa la evidencia, lo que me interesa es la ideología y voy a tomar la decisión que a mí me parezca conveniente con base en mis prejuicios personales y en mis creencias que no voy a actualizar con ningún tipo de evidencia, ¿no? Entonces, pues... Claro. Bueno, y yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que si el máximo gobernante de este país, ¿no? Se pone en esa posición, pues a quienes nos toca estar del otro lado, y en esta parte me incluyo no nada más como legisladora, sino como, pues, como mujer, joven, lesbiana, feminista, etcétera, todo lo demás que soy, pues creo que tenemos del lado de la organización social, ¿no? De la resistencia social frente a ese desprecio, tenemos la oportunidad, la posibilidad, yo creo, de tomar justo pues la evidencia y como todo el trabajo que hacen organizaciones como Data Cívica o colectivos que hacen como Seguridad Sin Guerra, que se basan justo en evidencia para combatir algunas propuestas verdaderamente infames como la Guardia Nacional, etcétera. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede ser como esta una herramienta que ahora podamos utilizar, mejorarnos dentro de nuestra organización como personas comunes, ¿no? Esta vez, como activistas, como, etcétera, como organizaciones de la sociedad civil. ¿Puede ser la evidencia una herramienta pues de resistencia social frente a ese desprecio? Pues yo creo que sí, sin duda. Y yo, de hecho, algo que agregaría, no solamente o sea, sobre esta pregunta, sino también como vinculada a lo que ya platicaban Caro y Tulu, es que no solamente es el desprecio a la técnica, sino es un ejercicio del poder desde un lugar como, pues muy injusto, porque el Estado, el gobierno, la administración pública, tiene todos los recursos para generar narrativas. Y ahí creo que está el valor de los datos desde la resistencia, ¿no? O sea, yo sí creo que esa misma posibilidad, con mayores dificultades, pero esa misma posibilidad que dan los datos, eh, o bueno, la negación desde la narrativa de los datos, Claro, sí. eh, es justo la posibilidad de generar narrativas desde la resistencia, utilizando evidencia y utilizando ciencia también, que permita justo como contrarrestar esas narrativas. Y yo creo que ese es lo más poderoso de los datos, ¿no? O sea, del buen análisis de datos y del buen uso de datos, sobre todo en términos de... Algo que yo siempre pienso es, cuando empiezas a trabajar con datos y cuando trabajas en general con ciencia, tienes que estar, digo, y ciencia como también desde ciencias sociales, ¿no? O sea, Sí, sí, eh, sí. tienes que estar dispuesta a estar equivocada. Eh, y eso es algo que cuesta bueno, que se ha visto que ha costado un montón de trabajo desde el gobierno y específicamente en este gobierno, ¿no? Y yo creo que la posibilidad de decir, híjole, yo pensaba esto, pero ya vi que no es cierto, es una enorme herramienta y es una enorme, pues es una gran forma de articularnos desde cosas muy puntuales, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo en la estrategia que tenemos que utilizar para combatir feminicidios o combatir desaparición, pero en algo en lo que estamos claros y claras y nos podemos articular desde ahí, es de que esto está sucediendo, ¿no? Porque aquí Totalmente. está la evidencia. Entonces, ¿cómo utilizamos esa evidencia para construir no solamente las narrativas, sino también las estrategias para, para combatir estas violaciones a derechos humanos, ¿no? Y creo que ahí hay un gran potencial que se vuelve muy complejo de utilizar porque sí es cierto que se requieren pues ciertas herramientas muy específicas y técnicas para las cuales pues tardas un rato en aprender,
O Pero sea, también, requiere recurso. y recursos, pero ahí también está el valor enorme de hacer alianzas con otras organizaciones, de hacer alianzas entre activistas, de hacer alianzas entre, o sea, transversalizar los temas desde la evidencia, creo que tiene un potencial enorme desde ahí, o sea, un poco ligando a la pregunta que decías sobre la resistencia. Pero justo eso me encanta lo que dijiste, como transversalizar la evidencia, ¿no? Hacia todas nuestras agendas. Yo creo que es ahí donde quien intente negar, pues se va a topar con pared, ¿no? Yo creo. Y pues seguramente, y lo digo pues, hasta porque yo soy diputada ahorita, eso nos ayuda también a tejer algunas alianzas con quienes están del otro lado del puente, ¿no? Que si bien están de ese lado, no piensan igual que este gran señor de Estado. Ujú. Yo quiero hacerles como ya para ir cerrando, y digo, esta conversación podría durar días enteros, me encantaría. Y después las vamos a volver a invitar para hablar de cosas más hardcore. Más que datos, no hay. Sí, sí hay. Pero bueno, yo conociéndolas, ¿no? Conociéndolas personalmente, conociendo el trabajo de Data Cívica, incluso sus demás convicciones políticas, etcétera, yo me atrevería a decir que ustedes tienen una aproximación feminista al análisis de datos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso se podría decir? ¿Y cómo le podrían explicar a quienes nos están escuchando y o viendo si eso es posible? Sí, o sea, yo creo que es verdad. Yo creo que es una, o sea, yo creo que tengo una aproximación feminista a la vida. Entonces, si hago análisis de datos, pues va a ser medio feminista en las preguntas que me hago y en las respuestas que se me ocurren para las preguntas que me hago. Entonces, pues igual si no fuera feminista no se me ocurriría en saber cómo los datos sobre aborto que existen o sobre la diferencia entre cómo matan o desaparecen a los hombres y las mujeres, ¿no? Esa sería mi, ¿no? ¿O tú qué piensas, Moni? Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, creo que de alguna forma como el ser feminista pues te pone desde una mirada muy específica en las formas en las que nos aproximamos a los problemas, ¿no? Y también dentro de toda la diversidad de feminismos que existe. Pero creo que mucho del trabajo que nosotras intentamos hacer institucionalmente y como personalmente también está atravesado por el feminismo, ¿no? Y el feminismo en el sentido más amplio que podamos pensar nosotras, ¿no? Que tiene que ver con eh, no solamente enfocarnos en temas de mujeres, que es lo que se podría pensar en desde algunos lugares, sino pensar en cuáles son el montón de desigualdades que nos atraviesan de distintas formas a todas las personas, ¿no? O sea, y esto tiene que ver con visibilizar desde la evidencia, otra vez, ciertas cosas, como por ejemplo lo que decía Caro de salud, ¿no? O sea, ahora nos hemos metido a analizar el caso de comorbilidades Uh-huh. que tanto hemos hablado en el contexto del coronavirus. ¿Qué significan las comorbilidades? ¿Quiénes tienen comorbilidades o quiénes padecen de ciertos, quiénes tienen ciertos padecimientos, ¿no? Y cómo estos padecimientos se vinculan también, bueno, pues quizás tiene que ver con cómo es tu estilo de vida y cómo es tu estilo de vida tiene que ver con un montón de estructuras de desigualdad que tenemos eh, pues, desde hace mucho tiempo y que se han exacerbado en las últimas décadas, ¿no? Y, y creo que ser feminista te permite, pues, justamente como ver esas desigualdades desde un lugar estructural y aproximarte a los problemas desde ese lugar, o sea, desde preguntarte, pues desde hacer ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, no nos importa solamente lo que le pasa a las mujeres, nos importa cómo se ven las desigualdades y cómo afectan desproporcionalmente a mujeres, a hombres, pero también dentro de las mujeres a quiénes y por qué, por ejemplo, una mirada feminista desde mi punto de vista es ¿por qué no tenemos datos de homicidio de mujeres afrodescendientes? ¿Por qué no tenemos Por datos de ejemplo. cómo mueren las mujeres con discapacidad? ¿O por qué no tenemos datos ahorita en el COVID de las actas de defunción públicas que nos permitan hacer una evaluación mucho más oportuna de quiénes están muriendo, etcétera, ¿no? O sea, creo que son esas preguntas, digamos, que te formulas o te puedes formular desde el feminismo Sí. y pues desde ahí se abordan eh, los análisis, pero también las exigencias de tenemos que tener más datos que nos permitan entender mucho mejor los panoramas de la diversidad de personas que hay en este país, ¿no? O sea, Totalmente, pues gracias, Moni. Sí, justo, digo, puede parecer muy
obvia la pregunta o tal, que Carolina parece que para ella fue muy poco la pregunta. Ella es demasiado Fue- para esa pregunta. Ella dijo, yo soy feminista, entonces todo es feminista y ya. No, Pero bueno, Mónica no, lo contestó mucho no, mejor. yo lo Perdón, o sea, preguntaba, perdón por ser poco articulada. yo lo preguntaba en realidad porque o sea, yo ahora por mi trabajo en Cámara de Diputados, estoy acostumbradísima a quien se adjudica la convicción feminista así muy, muy al aire y muy fácil. Se dice feminista y decide ignorar la evidencia, ¿no? La evidencia que muestra, pues, qué tanto daño nos ha hecho la guerra, por ejemplo, y siguen votando a favor de la Guardia Nacional, o la evidencia que muestra por qué no es una buena decisión que tomemos no sé, profundizar las penas por el delito de feminicidio, ¿no? Y que incluirlo en el catálogo de justo lo que decía Caro, de prisión automática y tal. Y votan a favor de eso. Entonces, por eso un poco también yo les hacía la pregunta, picando desde ahí como pues, ser feminista no es usar un pañuelo verde nada más, ¿no? Y cuando se es diputado o lo que sea, celebrar la legislatura de la paridad o en general el momento político por el que atraviesa el país, sino una manera de estar y vivir el mundo, ¿no? Entonces, saludos a Simón, está muy chida tu pijama. Ahí. Y nada, yo por eso les preguntaba y me encanta como escuchar esa parte de ti, Moni, y pues que sé que también la comparte Caro, y cómo ejercen su feminismo también desde ahí, con estas miradas y tal. Y bueno, para cerrar, ustedes tienen ahora la libertad de decir lo que quieran hacia quien quieran. Ahorita manden un mensaje final a quien quieran, ya sea sobre este tema o sobre cualquier otro. Si tienen alguna frustración, pues le pueden mandar por acá, no sé, un saludo a su terapeuta, o pueden, Oye, ojalá no esté escuchando a mi terapeuta. ojalá que sí, para que ya te le eche macanas ella también cuando te atiende, ¿no? Y pues nada, muchas gracias por estar acá, yo espero que podamos tener más conversaciones como esta. Listo, Moni, tienes 30 segundos para decir lo que quieras. No, no es cierto, el tiempo que quieras para decir lo que quieras, tampoco hay que... Pues es que hay muchas cosas que decir, muchas frustraciones y muchas decepciones también, la verdad. Em, yo, por ejemplo, veo con profunda decepción que justo en el contexto en el que estamos ahora, en el cual la ciencia es más necesaria, o bueno, es más evidente que necesitamos más investigación, más ciencia, más análisis, en el cual se están invirtiendo recursos del Estado para que salga una persona, un epidemiólogo que ha estudiado un buen de tiempo en su vida desde la ciencia, ¿no? Que estemos recortando o que se esté intentando recortar en 75% los institutos de investigación, ¿no? El financiamiento para institutos de investigación. Así Son es. ese tipo de cosas que a mí me sorprenden mucho porque creo que ya no hay forma de hacernos guajes en la importancia que requiere, o sea, la importancia de la investigación en el país y de la ciencia y de la tecnología, eh, incluso o sea, desde el más profundo al más profundo servicio de la gente. O sea, lo digo desde un lugar de ser funcionario público como una persona que ha estudiado ciencia. A mí me parece realmente ofensivo que se esté generando a la par este tipo de propuestas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues necesitamos también un montón de datos que no tenemos para poder atender los problemas que sabemos que sí tenemos, ¿no? Uh-huh. López Obrador puede negar y decir que tiene otros datos, pero lo que es un hecho es que tenemos una crisis de feminicidio, lo que es un hecho es que tenemos una crisis de desaparición. En el caso de desaparición a mí me parece, nos ha quedado clarísima la importancia de la ciencia, ¿no? O sea, desde forenses y antropólogos, antropólogas, que puedan identificar a las personas, ¿no? O sea, Claro. la ciencia se traduce, digamos, en el campo de los derechos humanos, en procesos de paz, de justicia, de verdad, de memoria, y no es una cosa que es un dato duro, ¿no? Que está ahí inamovible, ¿no? Es algo que puede generar que podamos identificar a una persona y que eso significa en el plano más, no solamente personal de una familia, sino social, que estamos caminando hacia ese momento, ¿no? A mí, yo veo con mucha preocupación este tipo de iniciativas y en general el abandono y el desprecio, digamos, de alguna forma
no en todo el gobierno, pero específicamente en algunos sectores, por el uso de la ciencia, por la investigación y por todo el potencial que hay ahí, ¿no? Claro. Yo creo que, digo, hay muchísimas cosas, pero creo que eso sería en general ahora. Perfecto. Pues ahí está, anótenle el pedido de la señorita Mónica Meltis. No, no es cierto. No, sí. No, yo la verdad es que acompaño tu posición. También me parece pero así un gran insulto cómodo si nos escupieran en la cara que mientras diario nos ponen en la televisión a las 7 de la noche un señor que justamente nos habla desde la ciencia y lo presumen y tal y lo otro, pues la hipocresía manda más bien, ¿no? Y el recorte ahí, pues O sea, a mí, este intento, pues yo creo que es momento también, yo aprovecharía también, aprovechando tu intervención, pues a llamar a que nos articulemos en ese sentido, sí. ¿no? Se viene todo eso y hay que, pues, ponerle un freno a quien no quiere caminar hacia el camino de lo que acabas de decir, de la construcción de la paz, de verdad, de justicia, de memoria. O sea, y Lucía, en ese sentido, solamente una cosa que a mí me parece muy, muy impresionante. Yo no sé cómo se ha de sentir el número enorme, porque sé que es un número grande de científicos e investigadores que están trabajando al servicio de la gente en este contexto del COVID, arriesgando su vida, escuchando noticias de ese tipo, ¿no? O sea, no solamente recorte de salarios para personas funcionarias públicas, que eso también incluye médicos Sí. y personas profesionales en la salud, pero también la serie de investigadores que están poniendo toda su chamba en esto, que reciban este tipo de cosas, digo, a mí me parece una cosa muy, pues, contraria a lo que está demostrando que puede hacer la ciencia y que puede hacer la ciencia al servicio de la sociedad y de la comunidad, ¿no? O sea, Totalmente, sí, sí, sí. Caro, Es intervención final. ¿Estás despierta? Hola. retweet a lo que dijo Moni, Fab, Fab y retweet, los no, dos. salte del Twitter y dinos qué piensas. No, pues sí, a mí, o sea, yo y tú y yo lo hemos platicado, yo he platicado mucho, de hecho, con las dos. Sí, Yo empecé este sexenio ingenuamente optimista y pronto me di cuenta que era un sexenio de resistir. se Y les ya, dijo, se les advirtió. sí. Eh, y como se ha venido encima por muchos frentes, o sea, mis amigas que se dedican de profesión al activismo feminista tienen todos los días una cosa nueva en su plato, ¿no? Data Cívica, que se dedica principalmente a la desaparición, los homicidios, la militarización y la intersección del género en todo eso. Un día nuevo, nuevo problema. Seguridad sin guerra, lo que tú ya sabes pasó en el Congreso. Entonces, hay 80 frentes abiertos todo el tiempo y estamos resistiendo cada una de nuestras trincheras y a mí me parece que es una locura. O sea, tenemos que empezar a construir de alguna manera agendas más transversales o nos vamos a ahogar porque está cabrón. Entonces tenemos que entender que los intereses de la agenda feminista son los intereses de la agenda antimilitarista, porque si no, no estamos entendiendo el feminismo o la militarización comprensivamente. Y lo mismo que la población VIH positiva tiene que involucrarse en el aborto, porque se trata sobre la salud. Y lo mismo que nos tenemos que o sea, que nos tiene que interesar lo que le está pasando a los defensores del territorio, porque tiene que ver con la militarización de la seguridad pública y porque tiene que ver con las estrategias a futuro como de crecimiento energético Sí, con la y crisis medioambiental con la también. crisis medioambiental. O sea, tiene un millón de implicaciones. Entonces, de alguna manera tenemos que articularnos mejor y no sé, o sea, no sé cómo hacerle, pero o sea, lo que yo veo es que estamos como en Zoom, en nuestra pequeña trinchera de derechos humanos, entonces nos hace falta como a veces como salirnos un poquito de esa trinchera y ver todo el frente, ¿no? Y decir, chale, pues tenemos que empezar a aliarnos o no sé, O todo está oleada, unido por estos puntos, ¿no? Que nos pues vamos, sí, sí, ayudarnos a la tejer avalancha, los nodos. vamos a quedar abajo de la avalancha. pero y además eso es algo muy padre de la estadística, yo diría. O sea, que permite justamente hacer ese tipo de intersecciones. Y bueno, o sea, perdón que interrumpí, solo quería decir No, esto. no, 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 por habla, de eso se favor. trata. O sea, y creo que eso Fuego. permite también eso permite entender que no solamente es un tema de México, ¿no? O sea, y sé que específicamente ahora es lo que nos interesa,
pero ver que hay patrones que van más allá de México, como la propia militarización en América Latina, ¿no? Exactamente, sí. Y creo que desde los datos y desde la ciencia tenemos la enorme capacidad y enorme posibilidad de compararnos. Y eso tiene un potencial muy cabrón, no solamente para entender los fenómenos, sino para articularnos. Y entender que yo sí creo que en el contexto del coronavirus ha habido muchos espacios de reflexión, igual y no espacios físicos como nos gustaría, pero de reflexión y de articulación. O sea, creo que el coronavirus ha evidenciado, como ninguna otra cosa antes, que estas desigualdades, ¿no? Y la necesidad de articularnos entre no sé, como frentes, que es lo que decía Caro. O sea, creo que nunca más había quedado evidenciada, nunca antes había quedado evidenciada con tanta claridad la necesidad que tenemos de trabajar. O sea, en el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, incluso en México, el trabajo de campo relacionado con personas migrantes, ¿no? Que son personas que ahorita están sacando con su trabajo, con un estatus de ilegal, además, pues están sacando a países enteros a flote, ¿no? O sea, porque creo que estamos en una oportunidad también muy grande de articularnos y desde la resistencia y de articularnos con otros frentes con los que normalmente no nos habríamos articulado. Creo que también eso es algo que permite la estadística de forma muy bonita y poderosa, ¿no? O sea, como el vernos no solamente como Mónica o como Carolina, como Lucía, sino vernos como qué pasa con este tipo de mujeres en este país y cómo les afecta de formas diferenciadas el tema del COVID a unas personas versus otras personas, y entonces pensar justamente en esas estrategias, ¿no? De acuerdo. Pues sí, eso, nada más. Pues muchas gracias, yo soy muy fan de ustedes dos y más fans de lo que acaban de decir, de articularnos transversalmente. Pues sí, vámonos recio por ahí, yo digo. Yo les invito una chela la próxima vez que podamos reunirnos para empezar a articularnos. Vayan invitados, cada quien invite a 10 y así nos vamos jalando. ¿Vale? No, yo no junto 10. yo te junto a ti, listo. Yo junto a Moni. Sí, bueno, pues terminaremos nosotras tres tomándonos una chela, tal vez un mezcal y articulándonos, pero muchas gracias por estar en Fuego Amigo, en el tercer episodio de Fuego Amigo. Como siempre, un placer verles y escucharles, chicas. Nos vemos pronto, más pronto a Carolina, que está en el cuarto de al lado, menos pronto a Mónica, que igual es nuestra vecina al final de la calle, pero no podemos verla. Entonces, saludos y pues ánimo, resistencia. Esto fue Fuego Amigo, nos vemos y escuchamos el próximo episodio. Gracias. Fuego Amigo. Defendemos las mismas ideas, Pero no estamos de acuerdo del todo. Compartimos causas, Pero en el fondo tenemos diferencias. porque no estar de acuerdo en temas políticos no nos hace enemigos. aquí nada es personal. Todo es Fuego Amigo. con Lucía Riojas.